La casa de la anciana. Al fondo de la estrecha calle estaba la casa de doña Margaret, una anciana a la que la muerte pareciera negarse a dejar entrar en su reino. Su larga vida y los sucesos en torno a ella hacían que la gente la tildara de bruja, cruzaban los dedos para mencionarla y hablaban de ella en voz baja, como si fuera un pecado terrible, un desafío a la oscuridad o una invocación maligna. Sin embargo, cuando la vi a los ojos la primera vez, solo pude ver la tristeza de una anciana cansada y sola, con una gran necesidad de afecto. Yo me había mudado hacía apenas una semana a San Bernardo. Mi esposo me había despedido de su empresa y de su vida, por lo que me tocaría empezar de cero, sin tener que verlos a él y a la mujer con que me había traicionado. El pequeño pueblo con pocos habitantes y naturaleza cercana era el lugar perfecto para la tranquilidad que necesitaba, eso pensé. Los vecinos me acogieron con solidaridad y ansiosos por contar lo único emocionante de aquel pueblo, me pusieron al tanto de doña Margaret y su casa maldita. No obstante, recordé que alguien mencionó que la anciana era dueña de una gran fortuna, pensé en la posibilidad de trabajar para ella y garantizar así mi sustento, lo necesita ya que tras el divorcio me había quedado sin nada. Sin hacer caso a las advertencias, me presenté en la casa, ante aquella mujer que me pareció más un ser marginado por una sociedad supersticiosa que una bruja malvada como todos decían. Cuando la anciana abrió la puerta, sus ojos brillaron con un tono de asombro y alegría. Por primera vez en mucho tiempo, alguien venía a visitarla. Advertí con sorpresa que doña Margaret estaba en silla de ruedas y en ese momento no me quedaron dudas, la gente era demasiado insensible. Le comenté a doña Margaret sobre mi necesidad de ganar dinero y mi disposición de ocuparme de sus cosas, si ella así lo requería. La anciana pareció mirarme con lástima, pero había algo más en aquella mirada empañada por el tiempo, algo que no pude descifrar bien, pero avivó mi curiosidad. «Sabes», dijo con voz muy baja. «Yo solía tener una familia». Hizo una pausa prolongada como si evocara recuerdos en su memoria, luego prosiguió. «Ahora solo hay silencio en esta casa, con solo un poco de tu compañía es suficiente para mí, te pagaré bien», dijo, y esbozó una breve sonrisa. La mañana siguiente me dirigí a mi nuevo empleo, sería la acompañante de doña Margaret, aunque me había ofrecido también para limpiar la casa, lavar su ropa y cocinar sus alimentos. Algunos en el pueblo trataron de disuadirme de mi decisión. No los escuché, por supuesto. Todo marchaba bien, a pesar de aquel olor extraño que emanaba de las paredes de la casa y del propio cuerpo de la señora, me fui acostumbrando poco a poco. Doña Margaret no lo expresó con palabras, pero un tono nuevo en su mirada denotaba que se sentía satisfecha con mi compañía y mis servicios. Sin embargo, me di cuenta de que cada vez que intentaba indagar sobre lo sucedido con su familia, ella cambiaba la conversación. En una ocasión su respuesta me inquietó un poco, la curiosidad puede llevarnos al abismo, niña, cuidado. Hay abismos demasiado profundos, dijo con una expresión seria y cortante. Era evidente que el asunto le incomodaba y decidí no volver a mencionarlo. Todo cambió una noche, había dejado la cena de doña Margaret lista como de costumbre y me disponía a regresar a casa, quédate. Me pidió la anciana, no me siento bien hoy, temo que... No se preocupe, la interrumpí. Nadie me espera en casa, así que pasaré la noche con usted. Doña Margaret se mostró muy agradecida y con una sonrisa casi infantil, me dio las llaves de la habitación de huéspedes. Estuvimos contándonos historias del cine, mientras degustábamos un exquisito té, taza tras taza. Hasta que doña Margaret dijo tener sueño. La conduje hasta su habitación para que descansara y me fui a la habitación de huéspedes. Un sueño pesado me envolvió y me dormí profundamente. Algunas pesadillas me hicieron dar vueltas en la cama, rostros demacrados, una puerta chirriante que no debía ser abierta y una silueta terrible en la penumbra. Me desperté, cuando miré hacia la puerta de la habitación, me pareció ver a doña Margaret, pero no en la silla de ruedas, sino de pie, sus ojos resplandecían con un brillo extraño y una sonrisa siniestra dibujada en su rostro. Me incorporé sobresaltada para levantarme, pero la anciana no estaba allí. Por un momento no supe si aquella visión era parte de la pesadilla o de la realidad, pero la puerta que me había asegurado de cerrar por dentro antes de acostarme, estaba abierta. Me levanté y la cerré de nuevo, aún era la madrugada, pero no conseguí volver a dormirme.
Cuando amaneció me levanté algo abatida. Doña Margaret había preparado el desayuno para las 2. Al parecer ya no se sentía mal, ya que su rostro estaba rozagante y feliz. No quise averiguar el motivo de su repentino cambio de estado, aunque varias dudas rondaban en mi cabeza. El día transcurrió con tranquilidad. La anciana me pidió que la sacara al jardín para tomar aire fresco por un rato y así lo hice. Luego entré a la casa y continué con mis labores. Era el día establecido para la limpieza general y subí a la planta alta de la casa por primera vez. Había varias habitaciones abiertas, pero al final del corredor, una puerta cerrada llamó mi atención. Era una puerta diferente a las otras, la madera rojiza, sin barnizar, tenía dibujos extraños casi imperceptibles, como si alguien hubiese intentado borrarlos. Traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Me dediqué a limpiar el resto de las habitaciones, aunque la curiosidad sobre lo que habría detrás de aquella puerta rondaba mi cabeza. Una vez terminada la limpieza me dirigí al jardín para entrar a Doña Margaret. Sin embargo, la anciana no estaba. Una preocupación profunda me embargó. Por un momento temí que la gente del pueblo le hubiera hecho algo malo o se la hubieran llevado. Recorrí el patio llamándola, pero no recibí ninguna respuesta. Di la vuelta por el patio trasero, sentí entonces el peso de una mirada perniciosa. Cuando miré hacia la planta alta pude ver una figura que asomaba tras el cristal de la ventana de la habitación clausurada, pero apenas unos segundos, una mano pálida cerró la cortina y todo volvió a quedar en el misterio. Mi corazón latía acelerado por un mal presentimiento. Por un instante me sentí perdida, fuera de lugar y una idea fija martillaba en mi cabeza. «Vete de aquí», decía mi instinto, ojalá lo hubiera hecho. Un horrible pájaro negro salió inesperadamente de una de las ventanas de la casa, volando como si hubiera sido espantado por un disparo y vino sobre mí. Retrocedí con un grito y caí sentada sobre la hierba. El pájaro se alejó con prisa, como si huyera de algo espantoso. Pasado el impacto del susto, me levanté y entré nuevamente a la casa. Busqué el teléfono para pedir ayuda, pero antes de que mis dedos pudieran marcar algún número, un carraspeo familiar sonó tras de mí. Me volví despacio. Doña Margaret estaba allí, pelaba tranquilamente una manzana para comerla. Me sentí aliviada, aunque no podía explicarme cómo y cuando había entrado a la casa, no podía subir las escaleras con la silla de ruedas, a menos que la casa tuviera otra entrada que yo no conocía. Las dudas taladraron mi mente, pero preferí no ser imprudente ni incomodar con preguntas a la anciana. Los siguientes días Doña Margaret se mantuvo callada, pensativa, como si su mente maquinara algo. Nuevamente me pidió que durmiera en la casa, afirmando que no se sentía bien. Accedí no muy gustosa, había captado un misterio en aquella casa, cosas extrañas que no me gustaban para nada. Llevé a la anciana a su habitación y me retiré al cuarto de huéspedes. No podía conciliar el sueño, me sentía observada, aunque solo yo estaba en la habitación. Un goteo regular me hizo encender la lámpara de noche. Una gran mancha púrpura cubría el techo sobre la cama y en el centro estaba mi propio cuerpo destrozado y cubierto de moscas. La horrible visión me llevó a emitir un grito de espanto. Salí corriendo de la habitación y subí a la planta alta. Debía asegurarme de que Doña Margaret estaba bien. Sin embargo, ella dormía profundamente, o al menos, eso parecía. Debí haber salido corriendo de aquella casa en ese mismo instante, pero la curiosidad es un cebo poderoso. Me quedé parada en el corredor, me rehusaba a mirar, mas mi vista se sentía atraída hacia el fondo del pasillo. Guiada por un extraño instinto caminé despacio hasta la puerta misteriosa. Casi como algo automático empujé la puerta que cedió con un chirrido para mi sorpresa. Entré. Lo que vi al interior de la habitación me dejó petrificada, no podía hablar, ni gritar y mucho menos moverme. Varios esqueletos de diferentes tamaños, como si fuera una familia, estaban en la habitación. Visiones horribles se revelaron ante mis ojos, la forma en que murieron, sus vidas absorbidas lentamente por aquel monstruo, de cuya boca salían 4 desagradables tentáculos. Sus pieles y carnes arrancadas por aquellas lengua asquerosa y los gritos que no podían salir al estar sus bocas selladas por la sustancia pegajosa que soltaba el monstruo.
Cuando el tormento de aquellas pobres gentes cesó, sus huesos sin carne cayeron al suelo y la transformación sucedió. Era ella, la pobre anciana solitaria. Ella había asesinado a toda su familia, uno por uno para alimentarse. Luego se reportaban como desaparecidos y la ley en aquel rincón olvidado del mundo estaba dormida, concentrados en cosas más importantes. Un viento gélido y apestoso rozó mi rostro. Giré lentamente aún sin poder hablar. Doña Margaret estaba allí, junto a la puerta, detrás de mí, mirándome con aquella sonrisa morbosa y fría. Era hora de mostrarte la verdad, dejé la puerta abierta para ti, dijo es curioso, después de mi familia, la comida no había venido a mí, tenía que salir a por ella, pero ahora estás aquí, susurró mientras se saboreaba y tengo tanta hambre. No tenía salida, escuché cómo los huesos de la vieja comenzaban a traquear y una baba pegajosa y amarillenta comenzó a salir de su boca. Sin embargo, no estaba dispuesta a convertirme en la cena. Tomé fuerzas y obligué mi cuerpo a moverse, tomé impulso y empujé a la abominación, quitándola de la puerta. Esta cayó al suelo emitiendo unos rugidos horribles. Corrí a toda velocidad y salí de aquella casa infernal. Me refugié en la estancia de doña Manuela, una vecina del pueblo, y le conté lo sucedido. Ella no se asombró. La policía se dignó a realizar un registro, por protestas de la gente del pueblo, pero allí solo había una anciana solitaria y triste y en la supuesta habitación misteriosa no había ningún esqueleto, ni evidencias de crimen alguno. No tenía nada más que hacer allí. Tomé mis cosas y regresé a mi pueblo natal, junto a mis padres, un sitio sin muchas opciones, pero por lo menos había tranquilidad. Sin embargo, a pesar del tiempo, no he logrado olvidar la mirada diabólica y la sonrisa siniestra de doña Margaret y aquellas visiones oscuras, aún me atormentan en mis pesadillas.